Muy buenas youtubers, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el anterior hemos estado viendo el mercado de frente para ver qué está ocurriendo ahora mismo, qué tipo de rotaciones, qué tipo de tendencias y de hechos relevantes están ahora mismo en primera línea del mercado. Hemos visto algunos aspectos técnicos claves de amplitud de mercado, como el hecho de que el Nasdaq está en corrección desde hace ya un año prácticamente, y es un hecho muy significativo. Y ahora vamos a hablar de la macro y los fundamentales, es decir, la micro. La macro es la macroeconomía y la micro son las empresas en particular, que es decir, los fundamentales, pero también desde una perspectiva macro, desde una perspectiva global, ¿vale? Antes de eso, me había dejado un último gráfico que nos habla de la estacionalidad, de uno de los ciclos estacionales más potentes que hay, que es el ciclo presidencial de 4 años en Estados Unidos, que nos muestra claramente que tenemos un buen año, el año de elecciones, y el año de antes de las elecciones también suele ser bueno, ¿no? Y ahora pues nos adentramos en el año de midterm, que se suele llamar, que es un año que suele ser estacionalmente relativamente malo, de hecho es el peor de los 4, y eso apoyaría y es un factor añadido para que el año 2022 sea un año de escaso potencial alcista en el mercado. Lo que pasa es que escaso potencial alcista, que es uno de los puntos clave de mi escenario, no significa que se vaya a desplomar el mercado americano. Yo creo que vamos a asistir más bien a una gran rotación que estamos ya viendo en marcha, que ya está instalada, pero con volatilidad y que después de esos sustos también llegarán rebotes. Y en todo caso se formará ese eventual techo de mercado que veremos de cara a la segunda mitad del año si se puede traducir en algo más grave o no. Es decir, que en cualquier caso el mensaje es el mismo, es paciencia y cautela, porque no estamos en fase de asumir grandes riesgos, no estamos en fase de ser agresivos. Dicho esto, vamos ya con el tema, algunos gráficos que son los que retengo de mi estudio del mercado en la última semana, y vamos a empezar con aspectos de tipo fundamental. Este gráfico relaciona los earnings, o sea, es decir, los beneficios, lo que ganan las empresas, y compara el resto del mundo con Estados Unidos. Esta tendencia bajista significa que el resto del mundo lleva una década larga haciéndolo cada vez peor que Estados Unidos. Dicho de otra manera, aquí quien ha ganado dinero a mansalva en la última década es Apple, Facebook, Google, compañía Amazon, etcétera, y no el resto del mundo, y eso es lo que explica este giro. Si eso se produce un giro, que esto también está relacionado con la caída de tipos de interés, pues estamos en lo mismo, ¿no? El sector americano con gran ponderación tecnológica sufriría. Y lo que esta flecha parece sugerir es que podríamos estar haciendo un gran suelo cíclico de largo plazo, parecidos a los anteriores, dentro de este gráfico que en teoría pues va oscilando, ¿no?, entre un máximo y un mínimo. Y eso sería una pauta estratégica importante de cara a la próxima década, porque cuando hablamos de valoración, de fundamentales y de macro, estamos hablando de largo plazo. Y esto lo que significa es que posiblemente en la próxima década no vamos a asistir a un mismo escenario de lo que hemos visto en la década anterior. ¿Y qué hemos visto en la década anterior? Hemos visto, uno, que lo que ha funcionado es la indexación, es decir, estar invertido en un gran índice como el Nasdaq o el S&P 500 y dejarse llevar. Esto podría dar paso a un mercado mucho más complicado para los grandes índices, es decir, para los ETFs que tan de moda se han puesto, y dar paso a algo que resucite, que sería el stock picking, donde la filosofía del value pues suele ser de las más llamativas, y eso sería un punto clave a tener en cuenta para la próxima década. Esto es un punto clave, la indexación no funcionaría igual y el stock picking pues podría tomar el relevo. Y en esta década también, en general, viene a ser un poco lo mismo, la indexación también haría muy difícil que la bolsa tomada en su globalidad, es decir, el índice S&P 500, ofrezca rendimientos superiores a la media. De hecho, es posible que sea incluso el rendimiento medio anual de los próximos 10 años, es incluso posible que sea negativo. Estos son elementos que tenemos que tener en cuenta. También me ha llamado la atención este gráfico que pone de relieve esa rotación y dónde está la oportunidad, a pesar de que ya se está produciendo un primer amago de movimiento, pero de cara, una vez que se consolide un poco este arranque de inicio de año, sí que tendremos que valorar que pueda tener continuidad. Fijaros, esto es el PER de cada uno de los sectores, que hemos visto en el vídeo anterior,
¿Y dónde está el PER actual en comparación con la media o con el rango que ha tenido el PER en los últimos 10 años? Dicho de otra manera, el sector financiero, el PER al que está cotizando ahora, es prácticamente menos del 40% del nivel mínimo al que ha cotizado en los últimos 10 años y el nivel máximo al que ha cotizado en los últimos 10 años. Estamos ahí, en torno al 40%. ¿Vale? O sea que está más cerca de mínimos que de máximos de 10 años, hablando de PER, de lo caro o barato que cotiza el mercado, que al final el PER es un indicador de sentimiento, porque al final da una medida de lo que confía el inversor medio en ese sector o en ese mercado. Entonces, el sector financiero, a pesar de eso, en términos relativos, está cotizando barato en relación a donde ha cotizado en los últimos 10 años. El sector de la energía también está cotizando barato. El sector de materiales también está cotizando barato. ¿Os acordáis? En el vídeo anterior hemos visto la comparación de cómo ha arrancado el año y en qué situación técnica están también los sectores del SP500, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Real estate, que sería el sector inmobiliario, que sería algo particular. Bueno, y a partir de aquí ya prácticamente los demás están en zona de máximos, ¿no? Pero bueno, healthcare, consumer services, industriales, consumo discrecional, el propio SP500 y luego utilities, tecnología y consumer staples, consumo básico. Es decir, que los que están caros son los que están aquí y los que están baratos son los que están aquí. Principalmente finanzas, energía y materiales serían los tres sectores. Y lo que nos viene a decir esto al final es esa rotación que se podría producir en un contexto de repunte de tipos, pues perjudicaría a estos sectores y beneficiaría a estos otros sectores. Muy importante este punto, no estamos hablando de una caída generalizada de todas las acciones en bolsa, pero sí que caerían los índices porque estos sectores en realidad ponderan mucho más que estos de aquí. Estos sectores, de hecho, estos cuatro sectores, si no recuerdo mal, ponderan como un 14% del índice. Por eso, si caen estos sectores, el índice va a caer, el índice SP500 y el Nasdaq en particular va a caer, pero eso esconderá una realidad un poco más rica, y la posibilidad incluso de que, bueno, pues filosofías de inversión clásicas, tradicionales, como las value, lo puedan hacer mejor durante este año y durante los próximos años. Este gráfico es interesante, pero no estoy tan de acuerdo con las conclusiones, pero sí que me parece atractivo porque nos recuerda algo que llevo muchos años diciendo realmente, por lo menos 3 años, y es que la situación actual del mercado es muy parecida a la de los famosos Nifty 50 de los años 1970. Ahí es donde estuvieron las famosas Xerox, IBM, e incluso McDonald's, o sea, nuevas empresas disruptivas que había en los años 70, que llegaron a cotizar muy caras, que tuvieron un bache muy importante en el año 73 y 74, pero que 20 años después se proporcionaron una rentabilidad media anual muy potente y muy parecida a la del mercado, en torno al 8% anual durante 20 años siguientes. Yo creo que la situación actual es muy parecida a la de los Nifty 50, pero entre medias queda un bache, que es lo que vimos aquí, que es lo que hemos visto aquí, es decir, y lo que podríamos ver aquí, un bache, pero después seguir subiendo. ¿Qué significa esto? Doble lectura. La situación actual no es especialmente atractiva para las FANG, para invertir en las FANG, hay que buscar mejor precio. Pero si se produce un bache, si se produce una caída, que en el caso de las FANG para mí sería una caída como máximo hasta un menos 40%, y como mínimo pongamos un menos 20%, desde máximos históricos, con esa caída en las FANG, en los growth, pero haciendo stock picking, es decir, en valores de crecimiento, pero bien elegidos, no todos, ni mucho menos, empresas que sean capaces de ganar dinero, que tengan una ventaja competitiva muy fuerte, fuertes moats, etc. Teniendo en mente eso, una caída del 40% para mí sería una gran oportunidad para reengancharse a una tendencia secular de largo plazo que son las FANG, que son las Nifty 50 de este año 2020. ¿Vale? Eso es lo que me ha parecido interesante de este gráfico. Otro gráfico en temas de valoración fundamental lo tenemos aquí en las valoraciones, donde se compara la valoración, es decir, el PER al que están cotizando, no sé si es el PER o si tiene en cuenta alguna medida más, pero bueno, valoraciones en sentido amplio, el top 15% de las acciones más caras en relación al SP500. Es decir, esto es una valoración relativa. ¿Cómo de caras están las acciones más caras? ¿Qué diferencia hay entre las más caras y el resto del mercado? Ese 15% de más caras. Y volvemos a ver algo que ya he comentado anteriormente. El año 2021 ha sido un año correctivo realmente. Lo que pasa que muy selectivo. Y ha sido el año en el que las famosas ARKK, los fondos
de disrupción y de innovación de Cathie Wood se han pinchado definitivamente, ¿no? Y se han venido abajo. Todo lo disruptivo en este año ha corregido y aquí vemos una clara corrección, además en ABC y acelerada en finales de 2020 y principios de 2021 y principios de 2022 en la valoración a la que cotizan estas empresas caras. El mercado ya se está ajustando, esto hay que ponerlo también en contexto con ese gráfico que hemos visto en el vídeo anterior, según el cual hay un 40%, más de un 40% de las empresas del Nasdaq, que cotizan en el mercado Nasdaq tecnológico, que han caído más de un 50% desde sus máximos históricos. Con lo cual es un porcentaje elevado que pone de relieve que realmente estamos en modo correctivo. Y el gran debate que vamos a tener ahora es si ese modo correctivo en el que estamos va a arrastrar al índice Nasdaq, es decir, a las FANG, que es lo que está ocurriendo en principios de año 2022, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Google, etcétera, los grandes pesos pesados se están viendo arrastrados a la baja por una fase correctiva en la que ya llevábamos todo el año 2021, donde ya han corregido, y especialmente las acciones que no ganaban dinero, las que estaban cotizando muy caras, ya llevan muchos meses, trimestres incluso corrigiendo, la RKK de Cathie Wood, y ahora están arrastrando a las FANG. La cuestión es, ¿esto es el principio del fin? Es decir, ¿es el principio de una gran corrección y de un gran mercado bajista? ¿O realmente el momento en el que flojean estas FANG es el momento en el que se pone de relieve el final de la tendencia alcista, pero sin que eso signifique que se van a ir a los infiernos las FANG, ¿no? Bueno, lo que estoy planteando con el paralelismo con los Nifty 50 es que para mí, como mucho, una caída del 40% en estas acciones, que ya sería una barbaridad, yo empezaría a poner la vista ya en el 20%, especialmente con una operativa tranquila de puts, de venta de puts, sería una señal para mí suficiente de poder buscar una operativa tranquila en el mercado, sabiendo que la tendencia pues, se va a parar, ¿no? Sobre todo si el ciclo de subida de tipos y la Fed cae en ese error de política monetaria después de un error en la dirección contraria. Ahora hablamos de eso. Cuando hablamos de la macro, hablamos de ese punto muy importante, de las consecuencias que se están produciendo. Este es otro gráfico que necesitará que lo matice en otros vídeos más adelante, porque se comenta mucho. Es la correlación que existe entre el S&P 500 Normalized Price Earnings, es decir, el PER normalizado, es decir, de otra manera, el CAPE, el PER normalizado del S&P 500, y la rentabilidad que va a tener subsecuente, es decir, en los próximos 10 años, en los 10 años siguientes, que en este caso actual serían los años actuales, que sería este punto de aquí estamos ahora mismo, en la relación entre el PER normalizado, que está en torno a 28 por, y la rentabilidad que cabría esperar dentro de esta recta de regresión, que es la correlación que hay entre lo caro que está el mercado y la rentabilidad que vas a obtener media anual en los 10 años siguientes. Cuanto más caro es el mercado, se aprecia claramente que menor, veis que va bajando, menor es la rentabilidad que vamos a obtener o que podemos esperar obtener media anual. Estamos hablando de media anual durante 10 años, fijaros, o sea, un menos 3% durante 10 años, pues es un menos 3 elevado a 10, que no es que es más de un 30%, sería a lo mejor un 40% en 10 años, ¿no? Y si hay inflación, pues mucho peor todavía. Pero lo que sí nos sirve es para saber en qué contexto estamos y que necesitamos que el mercado corrija globalmente hablando. Esto no tiene en cuenta aquí ni mucho menos la calidad de los negocios, de las FANG, el crecimiento, etcétera, ¿vale? Eso es muy importante, eso no lo tiene en cuenta, ¿vale? Y debería tenerlo en cuenta, pero esos aspectos cualitativos no se tienen en cuenta y además aquí, bueno, ya, o como os decía en otro vídeo, me gustaría relativizar un poquito, matizar un poco todo esto, ¿no? Pero bueno, sí que me parece interesante como directriz, para tener en cuenta como elemento clave de nuestro escenario de aquí a los próximos 10 años, ¿vale? Eso es un poco lo que hay que tener en cuenta. Un recordatorio, una vez más, de que los próximos 10 años no van a ser tan fáciles ni tan bullantes como los 10 años anteriores en lo que la bolsa americana se refiere. Dicho esto, como os decía antes, no hay un indicador de cualitativo que compare esos números y, por ejemplo, no se tiene en cuenta que este año 2021 hemos asistido a un crecimiento en los márgenes de las empresas después de la contracción anterior, es decir, los márgenes de las empresas se han recuperado ampliamente en este año 2021, las ventas, los ingresos han crecido también fuertemente,
Y por lo tanto, globalmente hablando, lo vamos a ver si no me equivoco, en la diapositiva siguiente, muy importante esta diapositiva, cuando miramos a qué se debe la subida de la bolsa el año pasado, se puede separar, la bolsa puede subir o bien porque crecen los beneficios, que es lo que ha ocurrido, 12 meses earnings per share consensus, es decir, en el año 2021, toda la subida de la bolsa se explica principalmente por la subida de los beneficios de las empresas. No lo olvidemos, cuando oís hablar de burbuja y de exageración de mercado, la realidad es que han subido los beneficios, y mucho más de lo que se esperaba. Y esa es la razón por la que la bolsa ha subido. Y curiosamente, que esto es un indicador de sentimiento, el múltiplo, es decir, lo cara o barata que cotiza la bolsa en función de esos beneficios que son capaces de generar las empresas, ha bajado. Es decir, el PER, utilizando el PER de 12 meses forward, ha caído en 2021. Es decir, la valoración de la que tanto se habla, en 2021 se ha contraído. Los inversores han pagado menos por esos beneficios de lo que pagaron anteriormente, a principios de año 2021. Muy importante ese punto también, porque a lo mejor no lo tenías claro o no lo tenías tan en mente, ¿no? La valoración, el PER del año 2021 ha caído, ha habido una contracción de múltiplos, que eso es un indicador también de la confianza. Y ahora vamos con la parte macro, que me parece muy interesante, que es la que vamos a tener que monitorizar con el tema de la inversión, posible inversión de la curva de tipos, de la que hablaré también en futuros vídeos, y la situación actual creada por la irresponsabilidad de los gobernantes, ¿no? Que han puesto unos estímulos extraordinarios que ahora se les está yendo de las manos, ¿no? Por ejemplo, ahora os comento este gráfico. He estado viendo, he oído hablar de un artículo, no lo he visto la verdad, pero he oído a unos analistas que sigo, mencionar el hecho de que unos 4 millones de trabajadores han abandonado el mercado laboral en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la bolsa ha subido tanto, que es lo que quería la Fed y el gobierno americano para contrarrestar los efectos de la pandemia, del COVID, han provocado que la bolsa haya subido tanto que muchos han activado sus planes de retiro, de desempleo, no, de retiro, de jubilación, y han decidido irse a jubilarse, simplemente porque tenían suficiente dinero. Y eso lo ha provocado la subida de la bolsa. Eso es un marrón que tiene ahora mismo la Fed y el gobierno americano muy gordo, ahora lo vamos a ver, ¿no? Porque realmente faltan trabajadores, y faltan trabajadores simplemente porque no quieren trabajar, porque no lo necesitan. Es un problema casi, diría, existencial, casi filosófico. Pero previamente me ha parecido muy interesante este gráfico que nos muestra la diferencia absoluta entre los Monthly Non-Farm Payrolls, NFP, que es el informe mensual de creación de empleo en Estados Unidos, y aquí lo que vamos a comparar es lo que realmente se ha producido, actuals, comparado con las estimaciones que se producían en cada momento. Entonces, en azul clarito tenemos la media de los errores de estimación del mercado, es decir, la realidad comparado con la estimación, la media entre 1998 y 2019, durante 20 años, y en azul oscuro tenemos lo que realmente se ha producido en 2021. 2021 nos da una idea de lo complicadísimo que ha sido el año, porque realmente básicamente los predictores macroeconómicos no han dado ni una. Podéis ver la enorme diferencia que había entre los datos reales que han salido, sistemáticamente muy por encima de las previsiones, que tienden a ser demasiado pesimistas. Por eso hay un dicho que dice que los economistas son pesimistas. Han predicho 5 de las 9 últimas recesiones, han predicho 9 de las 5 últimas recesiones, algo así creo que era el número, ¿no? Es decir, siempre predicen más recesiones de las que realmente se producen. De las 5 últimas que se han producido, los economistas han predicho 9. Es un dicho que hay en el mundo técnico, ¿no? ¿Y por qué? Porque el ser humano tiende a ser pesimista en este tipo de predicciones, y eso es algo que vemos además ahora mismo de una forma marcadísima, ¿no? Y además en el propio YouTube, si miráis, hay una abundancia de vídeos con titulares negativos que son realmente los que venden, ¿no? Pero bueno, eso es otro detalle también que quizás algún día hablaremos un poquito más en profundidad. Lo más llamativo de esto es el recordatorio. Primero, las previsiones macro son extremadamente complicadas y en concreto en este entorno, en este tipo de entornos tan cambiantes y tan delicados, en 2021 ha sido un auténtico desastre, ¿no? Las predicciones macro se han columpiado con muchísima más fuerza que habitualmente, ¿no? Al final hay que intentar simplificar, y en este gráfico que vemos aquí tenemos un indicador compuesto del Conference Board y adelantado, un indicador global
que es el Leading Economic Index. Leading porque lidera, porque va por delante. Es un indicador que se compone de otros muchos indicadores, creación de empleo, actividad industrial, sector químico, etcétera. Indicadores que de una manera, digamos, en tiempo real, como se suele decir, nos intentan dar una idea de si la economía está en expansión o no. Y lo que nos dice este indicador es que la economía está en expansión, no está en fase de contracción. Y además, este indicador suele hacer techo con un número de meses variable antes de que inicie realmente una recesión. Y eso es lo que nos indican aquí, ¿no? El número de meses en los que en cada una de las últimas crisis, grandes recesiones desde el año 1960, con cuántos meses de antelación este indicador hizo pico. Y resulta que hace poco ha hecho un pico. Por lo tanto, bueno, pues si el pasado sirve de guía, sabemos que fácilmente 6-7 meses tenemos antes de que se pueda iniciar como mínimo, porque podrían ser incluso 18 meses como aquí o 14 meses antes de que se pueda iniciar una recesión. La recesión a veces viene provocada por inversiones de la curva de tipos y por la propia Reserva Federal que manipula el mercado y al final acaba provocando una recesión, ¿no? O sea que también eso nos ayudará a calibrar un poco lo que podría ocurrir, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene ahora mismo Estados Unidos? Pues que hay demanda de trabajadores, pero no hay gente dispuesta a trabajar. Eso es lo que nos dice este gráfico, ¿no? Esto sería la gente dispuesta a trabajar, que desde la crisis de marzo tuvo su pico a la baja y no se ha recuperado, y sin embargo, estos serían los empleos totales y las ofertas de empleo después de la contracción y el parón económico. El rebote prácticamente ha vuelto. Este nivel ha vuelto prácticamente a los niveles prepandemia, pero el número de personas que está dispuesta a trabajar no consigue levantar cabeza. Y esto es lo que os comentaba antes de un estudio de Bullard, que es un miembro de la Fed americana, que bueno, pues parece demostrar o querer poner sobre la mesa un problema muy gordo, y es que realmente hay 3, 4 o 5 millones creo que eran 4 millones, de trabajadores americanos que han abandonado definitivamente el mercado laboral. Se han prejubilado antes de tiempo o simplemente no tienen intención de volver, ¿no? Esto es otra forma de verlo, ¿no? La evolución del empleo americano con respecto a la tendencia del ciclo desde el año 2009, el último ciclo que hay, la subida que ha tenido y la caída que se produce y lo que le está costando volver a recuperar los niveles previos al ciclo, ¿no? Eso es un problema porque hay pues una escasez de mano de obra en Estados Unidos que tiene consecuencias, ¿no? En primer lugar, en la presión salarial, ¿no? En los salarios que suben y en la inflación, pero también en la propia actividad económica, independientemente de que suban los salarios o no. El problema está en que bueno, pues si no hay trabajadores no se puede generar esa falta de riqueza producida, ¿no? Esta es otra forma de verlo, es el quits rate, es la tasa de abandono del mercado laboral, que está en torno, bueno, después de haber estado en torno al 2,5-2%, está disparada por encima del 3%, 3,4% si no recuerdo mal, 3,4% de tasa de abandono del mercado laboral, ¿no? Que es otra forma de ver ese problema grave que tiene la economía americana. Bueno, eso es un problema grave que habrá que monitorizar, como otras muchas variables macro, pero no, insisto, no tiene por qué provocar una gran caída de la bolsa y una tendencia bajista, ¿no? Lo que sí podemos tener es volatilidad y yo creo que deberíamos estar preparados para eso. Y también tener claro que, bueno, que la tendencia estará interrumpida. Publiqué hace unas semanas, unos meses, un vídeo sobre el potencial alcista del Nasdaq a largo plazo y te invito a que lo veas si no lo has visto, porque realmente pues, nos pone de relieve la necesidad de no perder de vista el ritmo de subida, ¿no? del Nasdaq, y ahora pues lo que toca es consolidar. Veremos hasta dónde llega esa consolidación, independientemente de que el mercado caiga un 10, un 20 o un 40, el mensaje principal es que no estamos en fase de ser agresivos en el mercado y hay que ser cautos y tener paciencia, ¿no? Ese es un poco el mensaje, veremos hasta dónde se puede producir esa corrección. Este gráfico está sacado si no me equivoco, de uno de los mejores, el que además ha ganado pues, un montón de años el título de mejor predictor macro en Estados Unidos, que es un francés que se llama Christophe Barrault, que se escribe así por si alguno lo quiere ver, si no me equivoco. Y este gráfico, bueno, pues evidentemente, aparte de las buenas predicciones que tiene,
es una excelente forma de aprender macro, ¿no? Porque al final ves cómo funciona, ¿no? Y hay una serie de indicadores que son adelantados y otros que no lo son, simplemente, ¿no? Y entonces no tiene sentido que estemos mirando en el retrovisor cuando podemos ver lo que tenemos justo delante. Por ejemplo, aquí lo que hace es poner una correlación entre el índice ISM de actividad manufacturera, es decir, la actividad económica, que es uno de los índices más importantes que hay porque son indicadores adelantados, ISM, que es un poco equivalente a los PMI, que viene a ser más o menos lo mismo. Y aquí lo que pone en correlación, la línea gris, es el subindicador del ISM en el que cogemos new orders, que son los nuevos pedidos, y le restamos los inventarios, es decir, los nuevos pedidos menos los inventarios. Y que es una forma de ver la actividad que realmente en tiempo real se está produciendo. Esta línea gris está cayendo y estaría anticipando una fuerte ralentización económica. Si esa ralentización económica se confirma, eso podría atemperar y que las 4 subidas de tipos que se está esperando que el mercado está esperando ahora mismo en Estados Unidos, pues al final se quede en 2 o en 3, y sería una forma de mitigar que es un poco el escenario que se está planteando ahora, ¿no? La posibilidad de que la Fed se pase de rosca y tenga que rectificar. Y aquí el tema clave de la inflación, lo mismo. Este sería Price Paid Trend Indicator, el indicador tendencial de precios pagados, precios a la producción, que se estaría desplomando, que es la línea azul, y este es el indicador ISM de precios pagados realmente en el ISM, manufactureros, ¿no? Y estaría indicando lo mismo, aparte de la ralentización económica, el hecho de que la presión en los precios se moderaría fuertemente en los próximos meses, en los próximos 2 trimestres, vamos a poner. Y eso sería una lectura también que suavizaría un poco el riesgo de subida de tipos en Estados Unidos. Las condiciones de liquidez, pues por supuesto van a ser claves, y el crédito en sentido amplio van a ser claves, ¿no? Perdón. Y aquí tenemos un indicador agregado de mercados desarrollados, que serían las condiciones monetarias, que incluye lógicamente lo que están haciendo los bancos centrales, ¿no? Y esto estaría indicando una grave desaceleración, y la línea negra es la bolsa americana en comparado con las treasuries, con los tipos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esto sería una señal, una indicación también de riesgo de fuerte corrección en las bolsas, ¿no? En paralelo a una contracción de las condiciones monetarias, que como veis aquí se adelanta 18 meses al ciclo, 18 meses, así que vamos a tener varios trimestres para ver cómo evoluciona esta línea roja y también cómo evoluciona el S&P 500. Pero en cualquier caso, como os decía, nada de hacer forecasting, sino hacer nowcasting, es decir, vamos a hacer observaciones sobre lo que se está produciendo ahora mismo en los mercados y en la economía, sin intentar anticipar o predecir si estamos a lo largo de los próximos 12 meses entrando en recesión o si se va a producir un crack, etc., ¿no? Vamos a simplemente tomar decisiones adaptativas a la situación actual. Y aquí tenemos uno de los indicadores clave también para plantear una recesión, que es los Global Lending Standards. Lending es préstamos y standards son los estándares de préstamos, es decir, y comparado también con los créditos, los spreads de crédito, que es un indicador también del riesgo que hay en el mercado de crédito. En resumen, he dicho de otra manera, lo que estamos midiendo aquí es cómo de fácil o de difícil es obtener un crédito en la situación actual, globalmente hablando, en el mundo, porque cuanto más difícil es obtener un crédito, más riesgo hay de que la economía se paralice, porque al final las economías funcionan con crédito. Cuando los bancos y los prestamistas en general se asustan, pues la economía se paraliza. Todo esto tiene que ver con el COVID, y lo que importa, lo llamativo es lo que ha venido después, toda la caída fuerte que se ha producido después, que nos deja en zona de tranquilidad, en zona de serenidad, ¿no? No en zona de anticipo de, como se ha producido aquí, siempre que se ha producido una crisis económica, durante los incluso años, porque esto es lento, esto es despacio, estamos hablando de grandes evoluciones macro, durante por lo menos varios trimestres anteriormente se produce un repunte en estos indicadores que traduce un repunte en la dificultad de obtener un crédito, en cómo fluye el crédito, ¿no? Que al final es el alimento del mercado. Ese punto es muy importante tener en cuenta, y eso significa que aquí, por este punto, por este lado, no estamos en las puertas de una crisis, ¿no?
¿vale? Bueno, y esto lo voy a dejar para otro vídeo porque si no se me va a hacer muy largo. Lo que quería transmitiros aquí es la situación de fundamentales en la que nos encontramos y la situación, que sería la micro, y la situación macro en la que nos encontramos con señales mixtas, como este de las condiciones monetarias, con señales de desaceleración macroeconómica por venir. Posiblemente la inflación debería de controlarse. El problema que tiene la macro en Estados Unidos, el sector del empleo, el gran movimiento que ha habido en el sector laboral, digamos, en Estados Unidos, y las consecuencias que todo eso puede tener, ¿no? Estamos claramente en una fase de repunte de tipos, de contracción de la liquidez, pero por otro lado no tenemos, bueno, voy a darle vuelta porque creo que está muy relacionado, y sí que aquí había algún gráfico importante, sí, porque además estos son elementos de macro. Vamos a comentarlo, venga. Aunque sea un poco más largo. Esto nos compara la evolución, y esto lo he metido aquí, pero bueno, como aspecto general, la evolución de EAFE, que es el resto del mundo comparado con Estados Unidos. Cuando estamos en gris significa que estamos en una racha o en un ciclo en el que la bolsa americana lo hace mejor que el resto del mundo. Y estamos ahora mismo, desde el año 2009, en una fase muy marcada de mejor comportamiento de la bolsa americana. Pero como podéis ver, esto es cíclico y hay fases en las que el resto del mundo lo hace mejor y hay otras fases en las que la bolsa americana lo hace mejor. Y esto es muy importante de cara a los próximos 10 años. Bueno, la probabilidad de tres subidas de tipos es casi del 100%, y realmente ahora se está comentando ya incluso la subida la posibilidad de 4 subidas de tipos en Estados Unidos. Veremos, no tiene tampoco más sentido entrar en el detalle. Esto me llama mucho la atención, son las compras del Banco Central Europeo de bonos públicos europeos, ¿no? Mientras tenemos a los bancos vendiendo y a los extranjeros vendiendo esos bonos también de la Unión Europea, aquí tenemos un problema potencial. Otro aspecto clave, como continuación del vídeo anterior, cómo afectan las subidas de tipos, es decir, las correlaciones que hay de sectores americanos a los tipos de interés, ¿no? A los tipos de los bonos. Bueno, pues claramente se ven perjudicados unos sectores determinados, incluyendo tecnología, aquí no tanto, pero si tenemos en cuenta la valoración de la que partimos, se tendría más impacto negativo, y en contextos de subida de tipos, pues los bancos, las financieras, los automóviles, sectores cíclicos se ven beneficiados. Esto es un recordatorio del impacto sectorial que puede tener. En este año 2022, en el que nos acercamos cada vez más a ese ciclo de subida de tipos, este gráfico es muy interesante porque nos muestra qué hace de media el Russell 3000 Equal Weight, índice de igual ponderación, Information Technology, es decir, grosso modo hablando, el sector de tecnológicas, en comparación con el mercado, cómo lo hace. A lo largo de los últimos ciclos y de subida de tipos, aquí tenemos el momento exacto en el que se produce la subida de tipos, 3 meses antes, 6 meses antes y 3 meses después. ¿Vale? Entonces lo que nos muestra este gráfico es que realmente el mercado se anticipa, se adelanta. Los sectores sensibles a subidas de tipos lo que hacen es caer en los 3-6 meses anteriores a la subida de tipos. Y a partir de que se materializa, esto es el rumor que, vamos, el adagio que hay en la bolsa americana, que es compra el rumor y vende la noticia, ¿no? En el momento que se produce ese primer ciclo de subida de tipos, el mercado ya no tiende a caer tanto, ¿no? Tiende a rebotar, y en los 3 meses siguientes tiende a rebotar. Y esta línea verde sería lo que está produciéndose ahora mismo, haciendo la proyección de cuándo se va a producir esa subida de tipos, dentro de 3 meses, ¿no? La primera subida de tipos. Bueno, pues es un recordatorio interesante. Si esto pues, se reproduce, lógicamente, estos 3 meses que quedan serían relativamente negativos, especialmente para estos sectores de la tecnología, y luego podríamos tener un rebote. Otro aspecto clave que quería comentaros en este resumen de gráficos y de datos clave para el escenario, para construir vuestro escenario de inversión, fijaros, esta es la volatilidad realizada, realized volatility. Es decir, esto no es el VIX, aunque está muy correlacionado. El VIX es el precio de las opciones y la volatilidad implícita que el mercado, entre comillas, espera para el siguiente mes. Esta es la volatilidad real que se produce. Y lo que
lo que nos pone esto de relieve es que cuando se produce un incremento de volatilidad en febrero o marzo del año 2020 como consecuencia del confinamiento y de la fuerte caída que sufrió el mercado en ese momento, en ese mes, en esos dos, 3 meses, la volatilidad del último mes del S&P 500 del mercado se dispara y a partir de aquí la volatilidad vuelve a estar otra vez en rangos relativamente normales, habituales. Pero, desgraciadamente, y este es el mensaje principal de este gráfico, esto tiene un efecto, es como un tsunami que tiene un efecto memoria en el miedo, y el inversor mantiene el miedo durante largos periodos, durante incluso años, después de este tipo de fenómenos que dejan como una especie de huella impresa en nuestro córtex cerebral, ¿no? Por decirlo de esa manera, ¿no? Esto es otro recordatorio también. ¿Qué hace el mercado, el S&P 500, un año después de que el VIX supere el 40%, el VIX esté entre el 30 y 40%, el VIX esté entre el 20 y el 30, que es como el VIX, ya sabéis que es una volatilidad implícita, y el VIX esté por debajo del 20%, ¿no? Es decir, que después de fuertes episodios de pánico, normalmente un año después el mercado rebota, y incluso un pánico también intermedio, claramente el mercado rebota. Dicho de otra manera, cuando el VIX está por encima del 30%, normalmente, aunque en el calor de la batalla lo que vemos y lo que sentimos es miedo, normalmente un VIX por encima del 30% es un indicador de fuerte potencial de revalorización en el mercado por venir. Y os quería resumir esto, que es lo que estábamos hablando antes, que me ha parecido muy, muy interesante en este tweet que he visto, que son buy the dip, compra en un recorte, comprar un recorte, y son 4 indicadores que nunca han fallado, y que merece la pena seguir, ¿no? Los spreads de crédito, es decir, el mercado de crédito, si el mercado de crédito repunta, lo que veíamos antes, los lending standards, es decir, si el mercado de crédito se asusta y se contrae, malo para la economía en general y malo para la bolsa. Si la curva de tipos se invierte, es decir, que los tipos a corto plazo, a un mes, un año, están por encima del tipo de interés a 3 años, 10 años, eso es una curva de tipos invertida, ya hablaremos de ello, también es malo, suele ser una señal inequívoca de recesión inminente. Si los earnings, es decir, los beneficios de las empresas, se empiezan a contraer, también es una señal de peligro. Actualmente los spreads de créditos no están disparándose, no están ni siquiera apuntando a peligro. La curva de tipos no está invertida, los earnings, los beneficios de las empresas de momento están creciendo, siguen creciendo, y la economía, como veíamos en el Conference Board Leading Index, la economía sigue en fase expansiva, ¿no? No estamos a las puertas de una recesión. Son 4 indicadores que siguen estando en positivo, y esto es coherente con lo que os he comentado en vídeos anteriores sobre los techos, cómo y cuándo se forman los techos de mercado y cuándo es el mejor momento para vender en un eventualmente techo de mercado, ¿vale? Bueno, en definitiva, mi escenario para este año 2022, pues algún susto habrá, hay que tener paciencia. Mi escenario es que como mínimo veamos una caída del 10% desde máximos. Recordad el gráfico en el que veíamos el rendimiento anual del S&P 500 y el punto rojo, el drawdown máximo que se produce en cada año, ¿no? Y ahí concluíamos que una corrección del 10% pues es de lo más normal, incluso en años alcistas, incluso años que son alcistas para la bolsa, que no tiene por qué ser el caso del año 2022, una corrección intraanual del 10% es de lo más normal. Por lo tanto, sería muy normal que viéramos esa corrección, y si puede ser del menos 20, pues mejor, ¿no? Sin prisa. No tenemos por qué tener prisa porque estamos en un contexto de subida de tipos, de desaceleración macro progresiva. Veremos qué consecuencias tiene, veremos qué pasa con la inflación, y no hay que tener prisa. Es decir, no es el momento de ser agresivo en el mercado, es el momento de, como decía Warren Buffett, de ser perezoso, de dejar tiempo, de estar tranquilo. Dicho esto, el paralelismo con las Nifty 50 para mí es clave. Ahí estamos, las tech y las growth, sobre todo las que son capaces de ganar dinero, pues van a seguir estando ahí. El sentimiento, que lo hemos visto también en el vídeo anterior, hay relativamente desconfianza, yo no veo aquí euforia. Dicho esto, nowcasting significa vamos a observar el ciclo
de negocios, entre comillas, en tiempo real. Nos iremos adaptando en los próximos meses, pero por ahora para mí la consigna es esa. Ya hemos visto en estas primeras sesiones del año que la renta variable y la renta fija pueden caer a la vez. ¿Cómo nos defendemos de ello? Bueno, yo creo que hay que diversificar, hay que dejar de apostar por Estados Unidos y pensar más en el resto del mundo, donde Europa puede ser una buena opción. El Eurostoxx 50 al final es un índice relativamente value, que también tiene growth, también tiene el sector del lujo, por ejemplo, que es crecimiento, muy sujeto a China, pero el hecho de diversificar entre Estados Unidos y el resto del mundo ya es una forma defensiva de protegerse del riesgo de esa caída de las growth y del impacto de la subida de tipos en Estados Unidos. Y es, en el fondo, cuando hacemos una protección geográfica, estamos de alguna manera también haciendo una protección sectorial, porque en Estados Unidos el sector tecnológico tiene mucho peso y en Europa y el resto del mundo, pues sectores más clásicos como la energía o las financieras pues tienen más peso, pero al final utilizar incluso el momentum para estar invertido en energía o en financieras es una forma también de protegerse de ese ciclo de subida de tipos. Si me apuráis también, hacer stock picking de una forma mucho más fina, después de 10-15 años de boom de ETFs y de filosofías de indexación, pues todo parece indicar que en los próximos años van a ser muy complicados para esa indexación pura, ¿no? Para esa indexación pura. Otra cosa es que lo hagamos a través de venta de puts, donde podamos obtener una rentabilidad similar a la renta fija, que además en estos casos sería fuerte, porque la volatilidad está muy alta, en torno al 4-5% anual, en un mercado relativamente lateral de largo plazo, ¿no? Y como digo, bueno, pues la inflación veremos cómo evoluciona. Yo no termino de ver ese riesgo y ese gran miedo que hay a la inflación. Ya hemos visto antes algún gráfico que avisa de que los próximos trimestres se podría suavizar esa inflación. Hay una tendencia fuerte secular, tanto a nivel demográfico como a nivel tecnológico, a una deflación. Y eso pues son fuerzas que se van enfrentando. Pero bueno, en cualquier caso, ahora mismo creo que no hay forma de saber por dónde va a salir la inflación, el tema de los salarios en Estados Unidos, y lo que hay que hacer es pues ir, como decía, haciendo nowcasting y, bueno, pues con todas estas piezas que os doy del puzzle del escenario de largo plazo, pues confeccionar vuestro escenario y sacar vuestras propias conclusiones sobre el nivel de inversión que queréis tener en renta variable, el nivel de liquidez y la forma el nivel de agresividad también que consideréis correcto tener en vuestra cartera.